Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 15 de marzo del año 2021. Voy entonces con los saludos para quienes nos acompañan. Ana Laura Pérez, buen día. Buen día, Emiliano, y a todos. Segundo saludo para quien debuta en la mesa en el día de hoy, Fernanda Sfeir, abogada. Buen día, Fernanda. Buen día. Por las dudas, la aclaración de que el título está en trámite, pero los exámenes salvados. Bueno. Muchas gracias. Se viene. ¿Es un hecho? Sí, está todo pronto, está en trámite, pero el día tiene sus tiempos. Bueno, Fernanda milita en el sector Generación del Partido Nacional. Participó en algunas de nuestras mesas de jóvenes acá en Perspectiva, ¿no? Sí, hace unos años. Cuando teníamos la interpartidaria, ¿te acordás? Que Exacto, exactamente. Apoyaste. Martín, bueno, sigo contigo ahora. Buen día, Emiliano. Buen día a todos. Y el último saludo es para David Uriarte. El más viejo de la barra. Por eso te dejé para el final. Bueno, vamos Buen día a todos. Vamos a el primer tema de hoy. El sábado pasado, 13 de marzo, se cumplió un año de la confirmación en Uruguay de los primeros 4 casos de COVID-19. Aquel día, el gobierno declaró además la emergencia sanitaria. En aquella jornada, al caer la tarde, en la primera de la serie aquella de conferencias de prensa, el presidente Luis Lacalle Pou hablaba de esta forma. Que estamos ante una situación compleja, pero la capacidad que tenga la población de asumir esta situación siguiendo los lineamientos, sin tomar actitudes que no son recomendadas, entendiendo la seriedad, pero con el debido criterio, estamos seguros, como siempre lo ha hecho nuestro país, que vamos a poder mitigar fuertemente los efectos negativos que están teniendo en otros países del mundo. El gobierno y la ciudadanía, una vez más. El primer aniversario estuvo signado por la noticia impactante del fallecimiento por COVID-19 de Andrés Abt, alcalde del municipio CH de Montevideo, un dirigente blanco de 47 años que llevaba varios días en el CTI. El contexto además es especialmente complicado. Los casos activos de coronavirus van en alza luego de la tregua del mes de febrero, con el país en zona roja, según la escala de la Universidad de Harvard. Uruguay es también el segundo con más infecciones nuevas en Sudamérica en relación con la población. Ha crecido muy rápido la cantidad de personas internadas en cuidados intensivos. Eso sí, al mismo tiempo la campaña de vacunación gana velocidad y ya se han inmunizado más de 200.000 personas, lo que también coloca a Uruguay en el podio, en la comparación bastante bien en cuanto a vacunas per cápita en el continente, mientras se aguarda la llegada de nuevas dosis, concretamente el segundo paquete de Coronavac en estas horas. Bueno, hay tanto para conversar, ¿no? No vamos a destinar toda la tertulia a este asunto, pero me gustaría tener una recorrida rápida por el balance que ustedes hacen, ¿no? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué dicen en este año, al constatar que ya pasó un año? Ana Laura. Sí, pasó un año, parece mentira, o no. Creo que a mí, digamos, me resulta la muerte de Andrés, me parece que es también el momento en el que ocurre, es como de mucha significación, porque digamos que representa sus características un montón de cosas, que es que no es el típico que pensamos que podía ser atacado por una enfermedad así. Y entonces me parece que también genera un nivel de miedo grande en la población, que lo hemos hablado otras veces, no sé si eso es negativo o positivo. Y después el balance que yo hago de año, digamos, acá lo que hay que ver es qué va a hacer el gobierno de ahora en adelante. Me parece que estamos un poco, como hay como una suerte de parálisis en algún punto, como de tomarse un tiempo para pensar que tal vez sea un poco extenso.
y con eso surgen versiones sobre eventuales decisiones que también generan preocupación, miedo, etcétera. Me parece que sería interesante que hubiera una comunicación más clara respecto de cuáles son las decisiones que se van a tomar, amén de que uno pueda estar de acuerdo o no, que ese es otro viaje, pero me parece que esto de que empiece a correr como rumores del corte de las clases, o que no se explique de una manera clara y comprensible las razones de la decisión de, por ejemplo, la suspensión de cirugías y de consultas presenciales en el mutualismo, lo que implica, digamos, la última voz que escuchamos sobre el tema fue el propio Gach, hablando en febrero, Radi habló en febrero sobre las consecuencias entre los que no tienen COVID de este tipo de decisiones. Entonces, nada, se empieza a generar en la opinión pública esa idea como de los bares están abiertos, pero no puedo ir al médico. Se había hablado en su momento de una caída del 20% en la detección precoz del cáncer y en algunos casos llegaba al 80%, como en el caso del Papa Nicolau, que es o sea, eso permite detectar uno de los cánceres que matan a las mujeres. Lo mismo las mamografías, que habían caído un 70%, y es el principal cáncer que mata mujeres. Mueren 600 mujeres por año. Vamos, 712 muertos de COVID. Me parece que, digamos, habría que poner estas cosas sobre la mesa y explicar, porque tal vez existan razones para tomar esa decisión y no otras, o cerrar secundaria, como es otra cosa que se está hablando en estos días, pero me parece que está generando demasiada incertidumbre sumada al cansancio y el agotamiento que tiene todo el mundo porque vamos un año. Sí, tenemos un gran cóctel, ¿no? El aniversario, que podría haber dado en sí mismo para tantas consideraciones, tanta evaluación. Y por otro, el momento en el que se da el aniversario, con vacunación, pero al mismo tiempo con los peores números, ¿no? Con la situación más grave que hemos experimentado desde hace un año. Fernanda, ¿tú por dónde vas de todas estas puntas posibles? Bueno, primero me gustaría hacer referencia a lo que tú mencionaste al principio, al hecho de que Andrés nos haya dejado, que para nosotros es muy difícil como dejar de hablar con un nudo en la garganta por lo injusto que fue, como son todas las muertes que esta enfermedad se ha llevado. Pero bueno, fue un compañero y fue eso que dignificó la actividad política. No en vano todas las muestras que se dieron desde todos los frentes y todo el sistema político. Pero haciendo mención al año de gobierno, yo creo que nosotros tenemos que ver toda la película y no solo lo que estamos viviendo hoy. Creo que es notorio para todo el mundo que Uruguay vivió una situación totalmente atípica en lo que respecta al resto del mundo. Nosotros no vivimos toques de queda, no vivimos cuarentenas obligatorias. ¿Esto quiere decir que tenemos que ser conformistas con eso? No, ni que hablar que no. Pero sí también entender que nosotros estuvimos un paso adelante del resto del mundo y que logramos que también la economía no se paralizara. Yo creo que el acto de gobernar es poner las cosas en una balanza. Obviamente teníamos una situación de pandemia que en este caso la salud es lo primero, pero también hubieron otros factores que se tomaron en cuenta, y creo que acá hay varias novedades. Por un lado, el ciudadano como aliado con aquello de la libertad responsable, que todos se acordarán. Yo creo que es cambiar el foco de qué entendemos como ciudadanía, y es justamente entender que las personas no son el problema, sino que son parte de la solución. Es empoderarlas y es confiar en la gente. Creo que eso fue algo clave, y a su vez el rol que se le asignó a la ciencia en la sociedad, que bueno, vimos lo que pasó con el tema del presupuesto de la ANI, que se busca, la sociedad hoy le asigna otro rol a la ciencia, que creo que en gran parte fue por el rol que jugó en la pandemia. ¿Que esto hoy es suficiente? Claro que no es suficiente, los números hablan, pero creo que no hay nadie más consciente de que esto hoy no es suficiente que el presidente de la República. Me parece que es de sentido común que no hay nadie que quiere salir de esta situación más rápidamente que él, pero por un sentido lógico. Si no queremos confiar en él o si no creemos en él, está muy bien, pero por un tema de sentido común creo que se está trabajando duramente en esto. Yo soy de las que está esperando
con muchas ansias la conferencia del martes. Creo que se necesitan más medidas y bueno, esperar a ese criterio y también a poner un poco de nuestro lado, pero sin duda la responsabilidad principal siempre va a recaer sobre el gobierno. Una de las discusiones que hay a propósito de este año es en torno al concepto de libertad responsable, ¿no? que sin duda fue la opción del gobierno. La discusión es sobre si es un criterio acertado a aplicar. Entonces, por ejemplo, aparece este mensaje de Lilian que dice: la libertad responsable entre los uruguayos no funciona. Queremos libertad, pero no sabemos usarla. Bares y restaurantes atiborrados de gente, cantidad de personas sin tapabocas, aglomeraciones de todo tipo. Sin duda no tenemos cultura cívica y hay muy poca empatía por el prójimo. Según esta lectura, lo relativamente bien que pasamos los primeros 8 meses de pandemia no fue tanto por esto, por la responsabilidad de los ciudadanos, sino más bien por el miedo, por la preocupación, por el desconocimiento que entonces había, ¿no? En fin, no sé si los demás van a ir por ahí. Le doy la palabra a Martín. A ver, como tú bien decías, Emiliano, se dan 2 momentos. Se da el momento que estamos viviendo y la evaluación del año, este primer año. Como primera reflexión, yo creo que ha pasado un año. O sea, realmente nunca imaginamos que esta iba a durar tanto. Y a un año todavía sabemos que queda un buen trecho para adelante. Bastante extenso seguramente. Sí, fíjate, mira, una sola acotación allí. Si faltará, ¿no? Me acota un oyente, a ver cómo se llama, Soledad, me dice: una puntualización al dato que dabas en la introducción, no es correcto decir que hay 200.000 personas inmunizadas. Es buena la observación. Hay más de 200.000 personas que recibieron la primera dosis de la vacuna. Igual, ese es un número interesante, pero estas personas tienen que pasar dentro de 3 semanas, 2-3 semanas por la segunda dosis y después todavía esperar varios días hasta que la inmunidad efectivamente se consolide, ¿no? Agrego a propósito de lo que aparecía recién también en la intervención de Martín y lo que yo citaba de otro oyente. Dice este mensaje, JP, dice: la libertad responsable fue el miedo, justificado por la pandemia que se venía o por la horrible situación que nos llegaba de Italia, España, Francia, Estados Unidos. Luego de los mínimos contagios que se dieron, allá por julio-agosto, perdimos el miedo y nunca más volvimos a ser responsables. Perdimos miedo y nunca fuimos solidarios ni responsables, dice, en un diagnóstico así, lapidario. David, ¿por dónde vas tú? Bueno, a ver, lo primero es el homenaje a Abt, pues realmente era un adversario leal, muy inteligente y muy lamentable su pérdida para el país. Pero haciendo el balance del año, yo creo que el gobierno tuvo aciertos importantes y errores graves. Yo creo que fue un acierto importante al principio cómo manejó la pandemia y fundamentalmente convocar al GACH y empezar a seguir los consejos del GACH. Creo que posteriormente hay algo que se olvidó, y es que la gente no puede estar todo el tiempo voluntariamente en la casa porque tiene que trabajar y tiene que comer. Y creo que hoy estamos sufriendo las consecuencias de no haber dado el suficiente apoyo económico y social a la población. Porque los países que fueron a la cuarentena obligatoria también invirtieron mucho más en que la gente pudiera comer quedándose en su casa. Eso es uno de los aspectos. Pero el otro aspecto es, que yo ya lo he criticado acá, la demora en las vacunas. Y un aspecto acertado es que se está vacunando rápidamente. Uno se puede decir, bueno, y si esta vacunación hubiese empezado en diciembre, porque hubiéramos tenido las vacunas, probablemente hoy tendríamos un nivel de inmunización más grande. Pero todo eso es filosofía, porque no sabemos. La realidad es que hoy, paradójicamente, estamos en un nivel alto de vacunación, de empezar la vacunación, y por el otro lado tenemos una situación muy grave, entre otras cosas porque a pesar de que en febrero el GACH avisó esto, el gobierno no tomó ninguna medida de las que el GACH aconsejó. Creo que el grave error del gobierno además fue irse apartando del GACH y de lo que proponía el GACH. Por supuesto que podía hacerlo, porque el GACH es asesor,
las decisiones políticas pasan por el gobierno, pero creo que esto demuestra que las decisiones políticas no fueron acertadas y que ahora va a tener que tomar alguna de esas medidas que Gach señalaba, con el agravante y con la grave situación social que eso genera hoy, porque en marzo los ciudadanos naturalmente podían quedarse en la casa porque tenían algún respaldo, tenían algún ahorro. Hoy esa situación económica les pega a todos. Entonces yo creo que más de allá todos modos hay medidas para tomar que no llegan a tener consecuencias enormemente serias en materia económica y social. Hay una caja de herramientas a utilizar, el propio Gach así lo ha destacado, ¿no? No se trata de ir a las medidas más tajantes y drásticas, ¿no? No, pero hay medidas que se podían haber tomado hace 60 días, ¿no? De la misma forma que debiéramos haber tenido las vacunas antes. Pero bueno, acá pensemos hacia el futuro. Yo creo que hay que volver a tomar medidas de mitigación importantes y al mismo tiempo insistir y asegurar la vacunación de toda la población. Martín, a ver si ahora podemos... Yo vuelvo a repetir que para mí la vacunación debiera ser obligatoria, no en el sentido de forzarte a recibir el pinchazo, sino de que para trabajar en casi todos los niveles, o sea, enseñanza, salud, policía, etcétera, debieras estar obligado a vacunarte. Martín, a ver si escuchamos la segunda parte que te quedó pendiente. Nada, básicamente lo que comentaba, la primera parte era que creo que fuimos unos privilegiados al estar en Uruguay, y la segunda de ellas que creo que la sociedad occidental, y en Uruguay y en todos lados se ve, muestra una falta de sacrificio importante. Y no me refiero a los que están pasando mal, que hay mucha gente que está pasando muy mal, sino sobre todo a los que están pasando bien, o a los que tienen su ingreso seguro y están tranquilos. Muestran realmente como que, yo lo que decía Daoís, de que en Uruguay se complicó la pandemia porque la gente no tuvo apoyos económicos, yo no es por lo menos lo que veo principalmente. Yo en Uruguay lo que veo es que la pandemia se complicó ahora al final porque realmente nos dejamos de cuidar. Y nos dejamos de cuidar en términos generales, en términos culturales, y no porque la gente tenía que salir a ganarse el mango necesariamente. Uno lo que ha visto en las últimas semanas es básicamente un aflojamiento generalizado y no unas necesidades económicas imperiosas. ¿Bien? Y eso se ve en todas partes del mundo. En general, que las clases más acomodadas son las que han mostrado una falta de sacrificio importante. O sea, es como que se cansan, no pueden, digamos, evitar hacer actividades lúdicas o de ocio que a todos nos gustan y estamos muy acostumbrados, y eso coloca un pressing a veces en la relajación de las medidas, que es necesario, que es evidente, pero que hay momentos que está complicado. Y tiene que ver, y con esto yo no quiero decir que el gobierno tiene que venir a exigirnos, a obligarnos a hacer cosas. Me parece que hay que tomar conciencia de lo privilegiados que somos. Los que tienen privilegios de ingresos seguros tienen que tomar más conciencia de ello y tienen que actuar en consecuencia. Ana Laura. A mí, para retomar el concepto de la libertad responsable y de la falta de solidaridad, a mí me parece que, no sé, a mí me cuesta mucho eso de hablar de que a la gente le falta solidaridad. Creo que hay un porcentaje de gente que no tiene más remedio que salir, porque, como decía Daoís, necesita salir para comer. Tal vez sea como dice Martín y no sea un porcentaje muy alto, pero yo creo, por ejemplo, por citar al neuropediatra Gabriel González, que los niños y los adolescentes vienen pagando un precio muy alto para salvarle la vida a los abuelos, y eso también es importante. Y que un adolescente no pueda tener lazos ni juntarse. A nosotros nos puede parecer que es una boludez que esté sentado en un murito tomando mate o cerveza con sus amigos, pero eso es muy importante para el cableado de su cerebro, no es una pavada. Entonces, un año encerrado a determinada edad también tiene un impacto grande en la salud física y psíquica de un montón de niños y adolescentes. Entonces, yo qué sé, me parece que también sus padres vienen pasando por momentos bastante traumáticos de estar encerrados durante horas y horas, de no poder hacer
un montón de cosas. Y también me pasa que, sí, yo comparto, a mí me resulta tal vez un poco raro que la gente no pueda evitar ir a un recital, pero entiendo que mucha gente vive de los recitales, y en la medida en la que el gobierno autoriza la realización de un recital, es un poco raro que le critiquemos a la gente que va a un recital cuando estamos dando el permiso para que el recital ocurra. O el recital no debe ocurrir, entonces hay que prohibirlo, y no abrir el Antel Arena para que la gente pueda ir a un recital, o si damos el permiso para que haya un recital, lo deseable es que la gente vaya, porque si no, hay un montón de costos fijos que van a quedar hundidos ahí y un montón de gente que se va a morir de hambre peor que lo que se viene muriendo. Entonces, me parece que hay un montón de cosas que son un poco tal vez contradictorias. Y sí, entiendo lo que decís. La pregunta es, bueno, ¿y cómo se sale de esto, no? Si está mal ir a un recital, entonces no los hagamos. Bueno, ahí está. Esa es una posibilidad. O sea, que desde el gobierno o desde los gobiernos, porque a veces entran en juego las intendencias, se tomen determinadas medidas de restricción. ¿Estás hablando de eso? Le pregunto porque tenemos que acomodar los números de la curva, ¿no? Hace un año hablábamos todo el tiempo de que había que aplanar la curva y la curva no tenía ningún problema. Exageramos totalmente. Gastamos saliva, minutos, hablando de algo que curiosamente no era necesario. Ahora sí es imperioso aplanar la curva, ¿no? La duda es cómo se hace. Yo creo que siempre que le pedimos a los demás, para mí es muy significativo esto de ir a Twitter, después de cada anuncio de cifras, a decir hay que ajustar las marcas, hay que apretar. Siempre nosotros creemos, o con todo el respeto que me merece la oyente que dice que la gente no es solidaria o que no hace uso correcto de la libertad. Siempre creemos que el que no hace uso correcto de la libertad y el que no es solidario somos nosotros. Es como con la basura. Siempre decimos que la gente es sucia, pero no nos hacemos cargo de la mugre que tiramos nosotros. Entonces me parece que también hay que ser muy honestos sobre que todos pensamos que los demás no tienen que ir a los cumpleaños, pero nosotros sí, porque sabemos que los que fueron al cumpleaños, esos están todos bien y usamos todos tapabocas. No tenemos que ir nosotros al cumpleaños. Y yo creo, tal vez me equivoque, que si la mayoría hacemos un ejercicio de introspección y nos miramos al espejo, todos estiramos la libertad responsable hacia lugares que no son al menos ideales. Fernanda. Yo vuelvo a esto, también quedé con el tema de que la sociedad uruguaya no es solidaria y que la libertad responsable no fue el camino que nos hizo llegar a cierta medida a poder pilotear esto de una forma relativamente exitosa. Y vuelvo a hacer hincapié porque yo no me entrego. Esto es una visión filosófica y política del individuo. Cuando nosotros creemos justamente en la libertad responsable, en que la gente tiene la capacidad para autodeterminarse y que no es el Estado quien tiene que decirle cómo actuar porque la persona no tiene capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Es una visión política y ustedes seguramente se acordarán todos en aquello de que el presidente repetía y repetía el tema de Hobbes, de que el hombre no es el lobo del hombre. Bueno, esto tiene que ver con la libertad responsable. Nosotros no creemos que esto sea por miedo. Nosotros creemos que sí, de verdad, apostamos a la comunidad espiritual de Wilson. Y me parece que es el camino. Si tú todo el tiempo te bombardean con un mensaje de que no sos solidario, de que en realidad esto lo haces porque tenés miedo, de que no te importa el otro, también se termina generando un relato que convence a la ciudadanía de eso. Y yo, la verdad, no estoy dispuesta a que ese sea el camino, no quiero. Entonces, obviamente que no es la regla y que hay excepciones, pero si de verdad creemos que pasamos 8 meses de esta manera porque la gente no se puso la camiseta, yo creo que estamos equivocados. Y en cuanto a lo que hacían referencia de las vacunas, es lo mismo que también que hacía referencia hoy en otro sentido. ¿Quién no quería tener vacunas en septiembre? El tema es que la política no es lo que querramos que sea, sino que es el arte de lo posible. Como también el tema de poder generar más recursos, de poder dar otro respaldo. Si lo tuviéramos, ¿cómo no lo haríamos? O sea, ¿de verdad creemos que las personas, capaz que suena, el que lo está escuchando piensa que es una ingenuidad tremenda, pero no es por ahí? Hasta políticamente, ¿en serio entendemos que el gobierno quiere que la gente la pase mal? ¿En serio creemos que el gobierno no quiere contar con las vacunas lo antes posible? Me parece que eso es como pararnos y decir, bueno, yo si estuviera en esos zapatos
¿qué haría? Y más allá de la visión política que uno puede tener, un poco de sentido común y de decir eso, ¿no? Yo creo que a mí también me hubiera encantado que las vacunas llegaran antes. Yo creo que si llegaron ahora, por algo será, y vuelvo a reiterar que no es una visión conformista. En lo que sí depende de nosotros también del plan de vacunación, me parece que está siendo muy bueno, ojalá se siga apurando. Todos lo que queremos es salir de esto lo antes posible. David, vamos contigo y lo último ya, para cerrar por hoy este tema. A ver, yo, para arrancar con lo que decía Fernanda, es decir, yo recuerdo al presidente de la República cuando se le empezó a exigir el tema de la vacuna, dijo, nosotros vamos a traer la mejor vacuna. Pero después no pudo traer la mejor vacuna. Inclusive dijo, vamos a traer vacunas que estén autorizadas por la FDA y por... Tampoco, porque la coronavirus, la Sinovac, no está autorizada por la FDA. Terminó trayendo lo que pudo, porque nos pusimos al final de la cola. Y esa es la verdad. Y hoy, en las declaraciones de Delgado, queda muy claro que Uruguay se le ofreció participar en las pruebas y Uruguay dijo no. Y eso lo dice Delgado en la información que tenemos. Entonces, eso fue un error. Fue un error y deberíamos de haberlo tenido antes. Ahora, yo vuelvo a insistir y me parece que una cosa es que los medios muestran, sí, la gente en la Rambla, los festivales, pero yo creo que la gente no se contamina ahí. Si uno sale a la calle, lo que ve es una actividad económica normal, porque la gente volvió, ya no hay prácticamente teletrabajo en gran parte de las empresas. Las ferias están a full. Nunca se cerraron las ferias y las ferias son un factor de contaminación brutal. Es decir, hay lugares que no solo es el espectro de la diversión, es el espectro de la necesidad de trabajo, porque ya no hay recursos, ya no hay espalda. Piensen en la cantidad de miles de puestos de trabajo de la gente que trabajaba en el turismo, o que trabajaba en los catering, o en todos los eventos. Esa gente tuvo que salir a buscar otras formas de alimentarse, porque ahí no alcanzó con los seguros de paro, no alcanzó con ningún otro tipo de compensación. Y ya llevamos un año. Por eso yo creo que hoy hay que tomar medidas urgentes en lo económico y también en mitigación, porque hoy uno sale a la calle y es absolutamente normal, hasta el embotellamiento de tránsito es normal. Y eso no tiene nada que ver con la fiesta ni pasear por la Rambla. Queda el tema a la espera de lo que esta semana se conozca, ¿no? Está claro que esta semana es una semana de definiciones, en 2 escalones. Primero con la reunión del GACH y luego con el propio Consejo de Ministros este martes. Enseguida regresamos a la tertulia. Va a ser tiempo de temas políticos que dieron mucho para hablar sobre el fin de la semana pasada.